Bueno, bienvenidos. Por acá estoy con Cevita y el objetivo de este video es crear un contenido espontáneo, natural, para nuestros alumnos, nuestros clientes, las personas que trabajan con nosotros y también para aquellas personas que están en este camino del emprendimiento, de desarrollar empresas, de desarrollar negocios. El objetivo es que nos conozcan un poco más, no desde la parte técnica, desde la parte de cómo hacemos X cosas, cómo logramos X cuestión técnica, sino que nos conozcan más en profundidad, cómo pensamos, cómo operamos y cómo hoy en día llevamos a cabo nuestros negocios. Así que, bueno, la dinámica va a ser súper sencilla, este es un video 100% descontracturado, no tenemos un guión, no tenemos básicamente nada que seguir. Lo único que sí hice fue crear una lista de algunas preguntas que creo que pueden servirte mucho a vos del otro lado. Y yo se la voy a estar haciendo a Seba, él me la va a estar respondiendo. Ni siquiera las leímos a las preguntas, o sea, para tomarnos por sorpresa. Bien. Y, y ya, sería eso. No sé si querés decir algo vos. No, la verdad es que este es uno de los primeros contenidos largos que estamos haciendo para la comunidad y el objetivo es simplemente poder transmitirles, como decía Mati recién, nuestros paradigmas, nuestros pensamientos, cómo es que trabajamos y llevamos adelante las líneas de negocio que tenemos ahora y que esto le puedas aportar valor más allá de la parte técnica. Así que nada, si quieres arrancar con las preguntas. Bueno, acá arranco con las preguntas. Hay algunas preguntas que ya estoy leyendo, están muy, muy buenas y me acaba de caer una venta. Bien. Y la primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿cuál fue el aprendizaje más caro que pagaste en tu camino de emprendedor y cómo pueden evitarlo los alumnos? Ok, el aprendizaje más caro que pagué en mi camino como emprendedor. Yo creo que el aprendizaje más caro que pagué o la acción que llevé adelante, que tuvo un costo hundido muy alto por la oportunidad que perdí, creo que es haberme desenfocado cuando las cosas empezaron a ir bien. A mí me ¿Qué te pasó, pasó? bueno, como ejemplo súper concreto, empecé una línea de negocio, yo trabajaba cerrando ventas, como todos ya saben, en mi área de expertise, y después de eso intenté hacer un negocio propio, ya dejar de vender para un tercero, empezar a vender para mí mismo, creé un negocio de comercio electrónico en ese entonces, empecé a vender, a vender, a vender, a vender, el negocio iba bien, dije, ok, sé hacer esto, y llevaba, no sé, 3 semanas vendiendo todos los días. Dije, ok, ya sé cómo se hace. Pum, apagué todo, anuncios, todo, y me fui. Me fui de vacaciones, me fui a la fiesta, todos, y cuando volví a retomar el negocio, claramente no fue lo mismo, y todo eso que había sembrado y que estaba logrando, pum, costó un huevo volver a levantarlo. Entonces creo que ese fue mi aprendizaje más costoso. Es decir, si ustedes toman la decisión de emprender, de llevar adelante un negocio, se lanzan a la pileta, como decimos siempre, el negocio empieza a ir bien, lo peor que pueden hacer es desenfocarse o creer que ya saben lo que están haciendo. O sea, es cuando más tienen que apretar y cuando más tienen que estar abiertos a aprender y a seguir creciendo y evitar eso, de cortar el crecimiento cuando se esté dando. Creo que esa es la respuesta. Bien. Bueno, ahora la respondo yo. Creo que el aprendizaje más caro para mí fue el ego, o sea, tener ego y querer hacer algo porque yo quería que funcione una cosa y pasar mucho tiempo, incluso años, trabajando sobre un mismo nicho, sobre desarrollar algo que realmente el mercado me estaba hablando, me estaba diciendo no es por ahí, no es por ahí. Para los que no conocen, yo me inicié en el mundo del marketing digital vendiendo asesoramientos físicos, asesoramientos de fitness, y si bien logré vender un montón en todos los mercados del mundo y demás, internamente había algo que me decía, no es por ahí no es tu camino. O sea, yo sentía como esa voz de la conciencia cada vez que me acostaba a dormir, por más que estaba vendiendo, etcétera, de que ese no era el camino. Y si bien fue una gran escuela para mí, yo creo que el mayor error fue como quedarme en el ego de querer hacer funcionar eso, por más que sentía que no era por ese lado. Bien. Así que bueno, la segunda pregunta que tengo para hacerte, que esta está muy buena, es ¿qué habilidades reales necesita alguien
para llegar a facturar sus primeros 5.000 o 10.000 dólares y cuáles no son tan importantes como creen. Ok, a ver, repetímela, porque dijiste habilidades y algo más. Habilidades reales necesita alguien para facturar sus primeros 5 o 10.000 dólares y cuáles no son tan importantes como creen. Bien, yo creo que ahí, ya partiendo desde la base de la pregunta, modificaría varias cosas. Yo creo que para que alguien pueda facturar sus primeros 5.000, 10.000, 20.000 dólares por internet o con el negocio que sea, no tiene que centrarse tanto en buscar saber muchas habilidades. ¿Sí? Por eso te decía de cambiar incluso la pregunta, ¿cuántas habilidades reales necesita una persona? Yo creo que lo importante es desarrollar una, dos y a lo sumo tres que te permitan crecer y que esas habilidades te sean rentables. Que vos aprendas una habilidad que cuando la ejecutes tengas una rentabilidad económica, porque estamos buscando facturar, como dice la pregunta, 5.000, 10.000 dólares. Entonces ahí no hay que enfocarse en, tengo que aprender esto, 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 esto. Yo prefiero enfocarme en una habilidad, como te digo, y en cosas que estén relacionadas a esa habilidad y pulirla al máximo para sacarle rentabilidad. Bien, creo que es contraproducente querer aprender sobre todo, porque vos aprendiendo una habilidad y desarrollando esa, ya sea para tu propio beneficio o para el de alguien más, vos ahí, por consecuencia de ejecutar esa habilidad, vas a ir aprendiendo otras cosas, vas a ir aprendiendo otras habilidades. Pero es clave que vos desarrolles una y que tengas el foco ahí y que le des y le des y le des, porque eso te va a hacer tener una facturación muy alta. Si vos te pones en muchas habilidades o en querer aprender a hacer muchas cosas a la vez, dividís demasiado tu energía. Y si vos dividís mucho tu energía, es muy difícil que puedas materializar un resultado como 10.000 dólares al mes. Bien, entonces mi consejo ahí es aprender una o dos habilidades y enfócate en eso. ¿Sí? Yo tengo una referencia muy importante de un podcast que me gusta mucho, que es Su deseo, su mandato, de Kevin Trudeau, y él decía que en un encuentro con un monje, que él le temía más a un hombre que dominaba a la perfección un solo golpe, que a un hombre que se preocupaba por dominar 10.000 golpes y no termina de dar ninguno de manera eficiente. Entonces es un poco por ahí esa metáfora y se relaciona con esto. De decir, dominar una habilidad al máximo, exprimila y hacerla rentable. Después, por consecuencia, el mercado te va a hacer ir aprendiendo otras. Pero serte experto en una, dos o a lo sumo tres. Bien, y yo respondo a eso. No hay para mí, no hay un camino único, o sea, hay infinitas formas de hacer dinero, pero sí hay que tener en cuenta que cuando uno está comenzando, o sea, si son tus primeros 5.000, tus primeros 10.000, creo que el camino más eficiente es poner el trabajo primero. O sea, no buscar la fórmula mágica para hacerse millonario, lanzar un mega negocio, sino poner el trabajo. O sea, poner el trabajo quiero decir, limpiar piletas, perfecto. ¿Hay demanda en el mercado para limpiar piletas? Sí, perfecto. Metete a limpiar piletas. Comenzá a buscar trabajo. Comenzá a entender dónde están tus clientes. Comenzá a tocar puertas de eso. Empezá a hacer el trabajo. Empezá a recaudar dinero. Entendé cómo cobrar. Aprendé a vender tu servicio. Y es muy probable que en poco tiempo puedas llegar a esa cifra. Así como estoy mencionando el caso de limpiar una pileta, puede ser el de reparar algo, puede ser el de aprender algún tipo de trabajo digital, servicio digital, como puede ser diseño, como puede ser la gestión de tráfico, como puede ser el copywriting, etc. Creo que la forma más eficiente es enfocarte en hacer un trabajo que tenga alta demanda, hacerlo bien y aprender justamente a vender y a rentabilizar, a encontrar esas personas que están buscando ese servicio que vos podés dar, a venderlo y de esa forma va a ser fácil que vos puedas llegar a esas cifras. Y que obviamente eso no sea tu limitante, porque muchas personas por querer ganar 100.000, por querer ganar 1.000.000 de dólares, no se toman ese trabajo de, bueno, vamos a buscar estos primeros 5.000 y piensan que van a tener que estar toda la vida. O incluso andá de mesero a algún lugar y comenzá a ganar tu primer salario, empezá a ahorrar ese capital, viví por debajo de lo que estás ganando y comenzar a ahorrar ese capital para justamente invertir en tu negocio. Y las habilidades más importantes para mí son aprender a conseguir clientes, a entender dónde están tus clientes y a venderlos, o sea, convertirlos en tus clientes.
Vamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que sabe hacer anuncios y alguien que realmente domina el marketing y escala clientes? Bien, ahí creo que es un área que te corresponde un poco más a vos, pero bueno, desde mi corta experiencia puedo llegar a dar unas respuestas. La pregunta decía, ¿cuál es la diferencia entre alguien que sabe correr anuncios? Sabe hacer anuncios y Bien, alguien que realmente domina el marketing y escala clientes, escala negocios. bien, yo creo que saber hacer anuncios cualquiera lo sabe hacer, o sea, es sencillo hoy en día con cualquier video de YouTube, podés ver cualquier capacitación gratuita y entender cómo se lanza un anuncio y podés generar interacciones, podés recibir mensajes, etcétera. Ahora, hay una gran diferencia entre hacer anuncios para generar ruido y hacer anuncios para conseguir clientes que justamente escalen un negocio. Bien, yo creo que cuando hablamos de hacer anuncios por hacer, cualquiera puede empezar a practicar esa habilidad, pero a la hora de escalar un negocio se necesita que esos anuncios sean lo más eficiente posible. Entonces el conocimiento tiene que ir mucho más allá de la parte técnica de cómo se utiliza la plataforma para hacer los anuncios y debe enfocarse mucho en entender el negocio, en poder hacer un buen anuncio que traiga un cliente que sea altamente convertible, al fin y al cabo, que sea un cliente justamente, como se dice, potencial, ¿bien? Que tenga el potencial suficiente la persona que vos estás trayendo por anuncio para que el área comercial la pueda convertir, se convierta en un cliente y eso te permita escalar el negocio. Entonces, desde mi corta experiencia es eso. Hacer anuncios lo puede hacer cualquiera para generar ruido. Ahora, hacerlo con precisión para atraer un buen cliente, creo que ya es una habilidad súper desarrollada y es otra cosa. Sí, yo creo que la diferencia está en una cuestión estratégica. O sea, la persona que sabe hacer anuncios por ahí está más en una parte operativa y la persona que puede montar un negocio y llevarlo a escalar es una persona con mentalidad estratégica, que es lo que siempre les menciono yo a los alumnos, a mis clientes dentro de las consultorías. O sea, hacer un anuncio y conseguir una venta es algo hasta fácil de conseguir y que cualquiera persona lo puede hacer. Ahora, sostener un negocio y escalar un negocio es algo que muy pocos pueden hacer y que tiene mucho que ver con entender estratégicamente justamente el negocio, entender los números gruesos del negocio, entender cuánto puedo pagar por un cliente, cuál es la rentabilidad media que me deja un cliente, cuál es la performance que me puede dejar un negocio a largo plazo. Por eso la clave para que los anuncios funcionen es tener un modelo de negocio que sea altamente rentable y escalable. Si el negocio desde la entrada está formado sin un buen cimiento, sin una buena estructura, sin tener una proyección de escala, por más que vos tengas la mejor persona operativamente para hacerte anuncios, ese negocio no va a poder escalar. Ahora, cuando el negocio ya tiene una buena estructura sólida desde el inicio y tiene un potencial de escala alto, hasta una persona quizás no tan buena operativamente para hacer anuncios lo va a poder hacer escalar. Pregunta número 4. ¿Qué indicadores muestran desde adentro que un negocio está listo para escalar sin romperse? Bien, yo creo que ahí, volviendo a esta parte de anuncios y de marketing, lo que te demuestra que el negocio está listo para escalar sin romperse son los números. ¿Sí? Ahí es cabeza fría, 100%. O sea, entender, bueno, cómo está el negocio, cuántas ventas vienes teniendo por semana, por mes, qué tan rentables somos y qué margen tenemos para inyectar más tráfico a mi negocio y que pueda escalar. Es decir, para meter más clientes. Entonces, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué indicadores muestran desde adentro que un negocio está listo para escalar sin romperse? Bueno, yo creo que primero eso, entender que hay rentabilidad, que se pueden meter más tráfico y que el costo lo podemos mantener para poder escalar. Y otra cosa es capacidad operativa para sostener ese tráfico y para entregar un buen servicio. Bien, entonces son como esas variables principales. El margen que tenemos para escalar, decir, bueno, estamos teniendo ventas, estamos teniendo una buena ganancia, podemos vender más desde esa parte de la adquisición de clientes y después desde dos aspectos más que creo que son fundamentales. Tener sistemas que te permitan
eh, recibir ese tráfico extra para poder convertirlo y que no se rompa la parte esa. Y la otra perspectiva es la de entrega de servicio. O sea, poder invertir para traer más, tener un sistema que te permita captar todo ese tráfico nuevo que está llegando y convertirlo, y tener un sistema también que te permita entregarles un servicio a esos nuevos clientes, que te siga dando casos de éxito, que te siga dando ventas que son socialmente aceptadas por esas personas, y que todos esté como en armonía. Lo que es la adquisición de clientes, lo que es la conversión y lo que es la entrega de servicio. Creo que son como los tres pilares, y que todos tienen que tener margen de escala para poder hacerlo. Para mí, para hacerlo bastante simple, es el retorno sobre la inversión y ya. Y obviamente teniendo en cuenta la capacidad operativa. O sea, yo puedo tener un retorno sobre la inversión excelente y puedo tener mucho dinero sobrante para invertir más en mi negocio, pero quizás no puedo atender a más personas. Entonces ahí mi negocio no puede escalar. Pero el indicador clave es el ROAS, el retorno sobre la inversión publicitaria, y el ROI, que es el retorno de la inversión. ¿Qué comportamientos o actitudes ven ustedes en los alumnos que avanzan muy rápido versus los que se frenan? Bien, me encanta esa pregunta. Comportamientos o actitudes clave que diferencian a los que avanzan de los que no avanzan. Bueno, a mí hay algo que yo detecto muchísimo, que lo vemos todas las semanas, y es acción masiva imperfecta. Los que ponen en práctica la acción masiva imperfecta son los que van más rápido, ¿sí? Ejemplo, Marisa, Cami, son chicas que entran y hay que hacer esto, pum, van y lo hacen. Van y lo hacen, van y lo hacen, o sea, están haciendo lo que les insistimos siempre: hacer, hacer y volver a hacer. ¿Por qué? Porque cuando vos estás haciendo todo el tiempo, te estás mejorando todo el tiempo. Y a mí me encanta el caso de Marisa, porque ella empezó así, o sea, haciendo, tenés que hacer contenido, listo, estoy haciendo. No, el gancho y todo, bueno, vamos a mejorar, nos reunimos, mejoramos. Me dijo, llevo 13 piezas de contenido y no tengo ventas, creo que me dijo, ¿no? Le digo, bueno, tomemos otra acción. Empezá a saludar a las personas que te están llegando como nuevos seguidores. Ella no estaba abriendo conversaciones, solamente generaba contenido. Generó el contenido, analizamos esas piezas de contenido, empezó a hacer contenido nuevo, y mientras hacía el contenido nuevo, aplicó otra acción que era saludar a las interacciones, abrir conversaciones. Pum, y ahí le cayó su primera venta grande, aparte de un high ticket que vendió. Entonces, eso es clave. Después de eso empezó a correr anuncios. Lo mismo, los primeros anuncios no daban buenos resultados, los otros sí. Entonces, hoy en día los problemas de ella son, Seba, no paro de vender, o sea, necesito delegar el área comercial, no puedo más, estoy vendiendo todos los días. Y yo, nosotros, sin tener conversaciones. Sin tener Pero ventas. sin tener conversaciones, o sea, ni siquiera tenía oportunidad de vender. ¿Entendés? Y creo que lo que la diferenció fue la acción masiva imperfecta. Y ella, otra cosa que yo notaba, que para mí es clave y siempre se los marco, es, me escribía: Seba, tengo esta duda. Y yo demoraba a ponerle 10 horas a contestarla. Me escribía a la mañana y yo le contestaba a la noche. Y le decía, bueno, mira, esto se resuelve así y así. Me decía, perfecto, mientras tanto me puse a hacer esto. Y eso creo que es clave también. No detener la acción porque apareció una duda. O sea, estoy haciendo contenido, tengo una duda, listo, planteo la duda, la resolvemos, que para eso estamos, y mientras tanto me pongo a hacer otra cosa. Pero yo creo que la acción masiva imperfecta es la principal diferencia. Los que toman acción y ejecutan, y ejecutan, y ejecutan. Por más que no sea perfecto lo que están haciendo. Aparte, eso de hecho nos da pie a nosotros de poder ir mejorando todos sus procesos. Y por eso van mucho más rápido. Y yo complemento con los que se frenan. Y esto puede sonar muy cliché, pero las personas que no tienen resultados son en todo momento aquellas personas que prefieren justificarse, quejarse, quedarse en una mentalidad de víctima, no tomar acción, culpar a todo lo exterior en vez de buscar justamente una solución, aunque a veces las soluciones no estén ahí a la mano, o sean muy difíciles, o sean cuestiones muy tediosas, muy técnicas, etc. Hay dos tipos de personas. Hay personas que
van a buscar responsabilizarte 100% y absolutamente de todas y cada una de las acciones que toman en su vida, y hay otras personas que van a buscar quejarse y culpar siempre a cualquier otra cosa exterior. Y hay que tener en cuenta esto, y yo quiero ser muy directo, y es que todas las cosas que nos pasan en nuestra vida son 100% una consecuencia de nuestras acciones, tanto las buenas como las malas. Así como hay que celebrar cuando tenemos una victoria, también hay que poner trabajo, esmero, esfuerzo, salir de la actitud de queja, salir de la actitud de víctima y enfrentar las situaciones difíciles cuando tocan. Entonces, creo que fuertemente es eso. Aquellas personas que van para adelante, que se responsabilizan, que tocan la puerta, que piden ayuda, que toman acción, que no les importa equivocarse, que se someten a tener que atravesar sus miedos, sus creencias limitantes, que por fuera de lo que están haciendo con nosotros están buscando nutrirse más, etcétera. Esas son las personas que avanzan y que avanzan más rápido. Y aquellas personas que por ahí se quedan retrasadas son las personas que no toman acción, que tienen todo ahí a la mano y no hacen nada, no invierten en una consultoría, invierten en un servicio y no le dan atención, no miran el contenido, no interactúan, etcétera. Son las personas que quedan más relegadas y que básicamente son las que no tienen resultado. Sexto, ¿qué opinión sobre la obsesión necesaria para tener un negocio rentable? ¿Dónde está el límite sano y dónde empieza el auto boicot? ¿Qué opinamos nosotros sobre la obsesión? Es una buena pregunta y creo que viene un poco de la mano con la anterior, ¿sí? Por esto de por qué tenés resultado y por qué no tenés resultado. Yo creo que la obsesión es lo más grande que hay. Y el término medio de decir, Está reprostituida. sí, está muy prostituido, el tema de obsesionarse, todos te dicen que tenés que respirar, que tenés que tomártelo con calma, pero yo creo que la obsesión y el punto medio de hasta dónde me obsesiono con algo, o el punto sano, eso que hacía referencia a la pregunta, de hasta dónde sí y hasta dónde no, ese límite lo pone tus propias ganas de conseguir algo. Bien, es decir, si vos tenés muchas ganas de conseguir el objetivo que sea, un viaje, un número en tu cuenta de banco, un coche, una nueva casa, lo que sea que vos quieras, ¿no? Si vos tenés muchas ganas de lograr ese viaje o ese objetivo o lo que sea que vos te hayas propuesto lograr, si vos tenés muchas ganas de eso, podés obsesionarte al 100% con eso, que vos vas a disfrutar esa obsesión incluso. Y creo que ahí está la clave, en tener el objetivo claro para que la obsesión sea sana. Para mí, la obsesión que no es sana es la obsesión que no está alineada hacia donde vos vas. ¿Entendés? Porque claro, si vos, o si practicás algo que no te gusta también, ¿viste? Si vos estás en un trabajo que no te gusta y te dicen que hagas 20 horas, 24 horas, que no duermas porque tenés que hacer un trabajo y te obsesionás con ese trabajo que no te gusta y que no te lleva al camino que vos querés ir, va a ser una obsesión muy mala, te va a terminar destruyendo. Ahora, si vos lo que haces te gusta y lo que haces te está llevando al objetivo, vos te vas a obsesionar hasta sin querer obsesionarte. Vas a adquirir una ética de trabajo tan buena porque estás alineado hacia dónde estás yendo y lo que querés, ¿entendés? Entonces yo creo que la clave es esa. Como cuando vamos a empezar a hacer contenido, definimos a nuestro cliente ideal para que todo vaya hacia él, acá es lo mismo. Cuando vos tenés un objetivo, vos tenés que alinear todas esas acciones o todas tus acciones hacia ese objetivo. Entonces, esto que estoy haciendo ahora, ¿me acerca o me aleja de mi objetivo? Me acerca. Bueno, entonces me gusta. Bueno, entonces lo hago y si tengo sueño lo hago igual y estoy obsesionado, sí, pero estoy obsesionado con algo que elegí, con algo que me gusta y con algo que me lleva hacia donde yo quiero estar. Entonces creo que ahí se entiende como una obsesión sana y creo claramente que es clave para conseguir resultados, obsesionarte con algo.
Y la clave es esa, encontrar una obsesión que te guste, que te haga sentir cómodo. Yo voy a abrir esto diciendo, sé obsesionado, sé mediocre, que es una frase de un libro de Grant Cardone, que es uno de mis mentores, una de las personas que me cambió la vida. Y literalmente la obsesión está muy prostituida por la sociedad. No hagan caso a lo que dice la sociedad, porque si vamos a prestar la atención a lo que dice, para arrancar, el 80% de la población mundial gana menos de $500, por lo tanto yo considero que en términos generales estamos hablando de gente mediocre, ¿sí? Entonces, más del 80%, o sea, la mayoría de la gente opina un montón de cosas que están totalmente equivocadas sobre cómo vivir, sobre cómo tener una vida digna. Entonces, sacando eso de un lado, para mí depende con qué te obsesiones. O sea, si te obsesionas con las drogas, y probablemente no te va a ir muy bien. Ahora, si vos te obsesionás con ser el mejor profesional del mundo en tu lugar, es muy probable que te vaya muy bien en la vida. Y eso es clarísimo. O sea, no hay ninguna persona de éxito en los deportes que no se haya obsesionado. Podemos ver casos como Messi, Ronaldo. Ustedes se piensan que son personas que no se han obsesionado con ser los mejores futbolistas del mundo, no se han obsesionado con entrenar 8, 10 horas por día, incluso los fines de semana, para estar a ese nivel. ¿Y eso es algo bueno o es algo malo? O sea, ¿qué tipo de vida tienen esas personas? Yo creo que es algo bueno. No conozco su vida en profundidad personalmente, pero entiendo que son personas que yo admiro y respeto y valoro justamente por eso. Entonces creo que la obsesión es algo que tiene que estar en tu ADN y realmente o te obsesionás con ser mejor profesional y todas esas cuestiones, o elegís el camino de la mediocridad. Eh, ¿Cuál fue la peor campaña o proceso comercial que les tocó arreglar y cuál fue la lección más valiosa que salió de ahí? Bueno, voy con proceso comercial y vos vas con las campañas. ¿El peor error decía? ¿Cuál fue la peor campaña o proceso comercial que les tocó arreglar y cuál fue la lección más valiosa que salió? Bueno, yo creo que los procesos comerciales que me tocaron arreglar, los peores fueron los propios, los míos, mis propias llamadas de venta. Yo creo que cuando empecé a vender, como todo, era muy nuevo y vendía, estaba en un proyecto, me acuerdo de ahí cuando hice el gran cambio en mi manera de llevar adelante los procesos comerciales, o uno de los grandes cambios, tuve varios cambios, varios saltos. Creo que el primero fue el más importante y fue el peor porque corrigió algo que estaba muy mal. Y eran dos aspectos muy principales. El primero era que no estaba siguiendo ninguna estructura, o sea, entraba a conversar con las personas, a la hora de negociar solamente conversaba, no tenía ningún tipo de estructura, cualificaba, vendía, presentaba, volvía a cualificar, era todo un desastre, no había un camino, cero estructura. Y en la segunda cosa que me corrigió, que esto lo tuve un director de ventas, Gabriel, que le mando un saludo, muy crack de Córdoba. Él entró conmigo y bueno, él me empezó a hablar muchísimo más de Gran Cardón de lo que yo ya conocía y me inculcó como esa parte de agresiva, esa cuota agresiva que yo no tenía, o sea, no presionaba, no vivía el momento incómodo, de hecho lo evitaba, entonces muchísimas ventas tiré a la basura por querer evitar ese momento, o sea, no me daba el espacio para presionar, claro, por mi desarrollo personal también, era una situación para mí nueva que me incomodaba y yo la evitaba. Bien, resolvía una objeción y ante la segunda, listo. ¿Viste? Era como no me ponía a rebatir, no pasaba ese momento incómodo, no entendía que ese momento incómodo era necesario, no conocía diferentes maneras de atravesarlos y creo que ese fue un error que yo estaba cometiendo de los más graves que pude ajustar con Gaby en primera instancia y que después fui puliendo. Pero creo que tomo ese. Fue un gran cambio. Y para mí fue también personalmente, porque yo aprendí invirtiendo mi propio dinero, haciendo todo esto. Y este primer negocio que tuve de fitness fue uno de los peores errores económicos de mi vida,
porque yo no entendía cómo hacer las cosas, no entendía cómo correr anuncios, no entendía cómo crear campañas, no entendía cómo crear páginas. De hecho, hoy te estaba contando que yo compré un software para crear páginas que se llama ClickFunnels y yo no tenía ni idea, o sea, para qué se usaba, o sea, más que para crear páginas. El software estaba totalmente diseñado para el mercado yankee, para el mercado americano, y yo no le podía sacar ni siquiera el provecho real a esa plataforma, y había invertido como $3.000 en ese software para justamente acceder a todo un pilar enorme de contenido que tenía. Allá adentro se llamaba un tipo Netflix de ClickFunnels. Y, y en realidad, o sea, yo siempre, todas las cosas donde yo he perdido dinero, literalmente son las que más dinero me han traído, literalmente. Y, y en el momento es como que te frustra y decís, no, la puta madre, ¿por qué invertí en esto? Pero después, cuando estás más suelto y empezás a hacer dinero, etcétera, como que te comienzas a dar cuenta de esas cosas. Y a partir de eso comencé a aprender muchísimo más en profundidad y de personas muy grosas sobre el mundo de la publicidad y el marketing digital en sí. Y eso me conllevó a que yo pudiera armar un embudo de ventas, entender sobre ofertas, entender cómo armar un pitch de oferta directa a las personas. Y eso me llevó al gran éxito de justamente poder vender estas cuestiones de fitness en piloto automático y en literalmente todos los países de habla hispana del mundo. Entonces, esa fue la peor campaña. Yo arranqué con ese primer producto que se llamaba Abskin CD, que era un proceso de definición abdominal. Lo vendía por $100. Arranqué a venderlo así, tipo, no sé, ponía cosas en Instagram y ahí conseguía un par de clientes. Después de ahí, o sea, como yo o sea, trabajaba orgánicamente, no me llevaba gente y armé una página y empecé a correr campañas de tráfico y mandaba un montón de tráfico y nadie me compraba, no convertían y la oferta era una cagada. Yo pasaba horas, semanas ahí tocando la página, cambiando la página y no andaba y gastaba cada vez más plata, invertía en cursos y en mentorías y etcétera, hasta que lo pude solucionar y bueno, empezó a andar y terminé armando un embudo brutal que terminó teniendo este resultado. Yo me despertaba, tenía 15 20 ventas de la noche anterior sin que yo tuviera que hacer nada. Me iba a la montaña, yo estaba viviendo en Bariloche en ese momento, me iba a la montaña, que me encanta hacer trekking, y perdía la señal haciendo el trekking del Frey, y cuando bajaba, llegaba a la base de Cerro Catedral, me recuperaba la señal y ¡puf! Caían todas las ventas, pim, 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 chiclin, 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 chiclin. Y como estaba vendiendo un infoproducto, el infoproducto se entregaba solo y ¡puf! Eso fue brutal, brutal. Eh, para hacer paréntesis con este tema que me parece muy importante y creo que puede aportar mucho valor, para yo poder dominar todo eso, para que ustedes se hagan una idea del otro lado, hoy en día yo ya tengo en negocios propios de los que hoy en día están funcionando, tengo más de $300.000 generados. Eh, para poder llegar a entender todo eso, demoré como 4 años entre pruebas y errores, ganaba un poco, perdía un montón, ganaba otro poco, perdía más, y así sucesivamente. ¿Por qué la mayoría de las personas no consigue clientes aunque sabe técnicamente qué hacer? ¿Y por qué no hace? Básicamente, porque no tiene las ganas suficientes de tener esos clientes. Es lo que hablábamos la otra vez con, por ejemplo, cuando ayudábamos a Cristian. ¿Te acordás de manda mensajes, manda mensajes? O sea, sabes lo que tenés que hacer, no lo estás haciendo. No conseguís clientes y hay dos caminos cuando no conseguís clientes. Te quejas de por qué no conseguís clientes, le echas la culpa afuera y listo. Yo creo que si técnicamente tenés los conocimientos básicos para salir a buscar un cliente, a día de hoy, 2025 noviembre, es prácticamente imposible que no consigas clientes de lo que sea y de la manera que sea, con publicidad o sin publicidad. Hay un montón de herramientas y estrategias que nosotros le damos para que logren conseguir esos clientes. Lo único que tienen que hacer es ejecutar, ejecutar y ejecutar. Ejecutar
tomar nota de las métricas, volver a ejecutar, tomar nota de las métricas y después poder hacer una ingeniería inversa súper sencilla para entender qué trabajo tengo que ejecutar para conseguir X cantidad de clientes. Pero creo que a día de hoy, con la democratización de la publicidad, con cómo está el mercado, al menos acá en Latinoamérica, es súper fácil conseguir un cliente para el servicio que sea a través de las redes sociales y de las plataformas electrónicas. Entonces, ¿por qué una persona que tiene todo para conseguirlo no lo consigue? Porque no tiene las ganas suficientes. Vos podés tener toda la técnica del mundo, pero tenés que tener las ganas. Volvemos a lo mismo. Gana, disciplina, ética de trabajo y obsesión. Son las cosas que te van a ayudar a conseguir los clientes. Y yo adhiero a eso, pero creo que a veces las ganas las tienen, pero sus miedos son más grandes que sus ganas. Y para mí, justamente, la mayoría de las personas no consigue clientes, aunque yo sé que hay personas que saben mucho más que yo de marketing digital, de cuestiones que hoy en día nosotros estamos enseñando y vendiendo, pero que no se animan a hacerlo, no se animan a hablar con un cliente, no se animan a correr una campaña, no se animan a salir en un anuncio, no se animan a que lance un anuncio con su cara y aparezca un comentario de un hater diciéndole barbaridades, no se animan a exponerse. Entonces, para mí es una cuestión netamente de desarrollo personal. O sea, si hoy en día sabe las cuestiones técnicas, que la mayoría de ustedes, de nuestros clientes, las tienen todas, tienen todo el contenido y tienen todo para verlo. No están consiguiendo clientes, es netamente una cuestión de desarrollo personal. Y la pregunta que viene ahora va a estar más alineada todavía a eso. Te la voy a hacer y yo te la voy a responder también. ¿Qué crees que hace falta para cerrar clientes de $1.000, $3.000 de manera consistente todos los meses? Bien, creo que hacen falta varias cosas. Primero y principal, tenés que tener un servicio para poder entregarle a esas personas. O sea, te van a estar pagando 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Tenés que devolverles eso y más a través de tu servicio, tu producto, tu acompañamiento o lo que sea que estés vendiendo. Después de eso tenés que tener leads y tenés que tener actitud y tenés que tener conocimientos de marketing y ventas para poder atraer esos leads que estén dispuestos a pagarte 1.000, 2.000, 3.000 dólares y después tenés que tener conocimientos de ventas para poder cerrarlos. Creo que es eso, o sea, actitud, conocimientos y un servicio para poder entregarles. Para mí es saber que sos la mejor opción para tu cliente, pues ya estamos hablando de tickets altos. Entonces, saber que realmente sos la mejor opción para tu cliente, tenés todas las capacidades y realmente puedes ayudar a esa persona y tener huevos. O sea, plantarte adelante de tu cliente, decirle cómo lo vas a hacer con una buena oferta, una buena propuesta y cerrarlo y ayudarlo, obviamente, ¿no? Para mí es eso. La última pregunta y vamos cerrando. Si tuvieras que darle un único consejo a un alumno que quiere vivir 100% de su servicio digital, ¿cuál sería? Bueno, un único consejo para alguien que quiere vivir 100% de su servicio digital, obsesionarse con ese objetivo, es mi consejo. O sea, adquirir una ética de trabajo que le permita lograr el objetivo. Yo hablo mucho de ética de trabajo y de obsesión porque yo llevo 3 años en esto y mi último gran salto fue el último año y creo que fue por la ética de trabajo. O sea, cambié muchas cosas, mejoré muchas habilidades, mejoré en un montón de aspectos, pero lo más importante fue la ética de trabajo. O sea, trabajar horas y horas y horas y poder rodearme de personas que están teniendo mucho éxito en este mercado, en la industria digital, y ver que hacen lo mismo. Y están todo el tiempo trabajando. Y que todas las acciones que hacen los acercan a sus objetivos. Entonces, hacer eso. O sea, ese es mi consejo. Obsesionate y alinea todas tus acciones hacia tu objetivo. Esto implica, obviamente, una parte de sacrificio, que ni siquiera me gusta llamarlo sacrificio, pero es dejar de hacer cosas que por ahí antes disfrutabas para poder disfrutar cosas nuevas que vos mismo crees que sos capaz de lograrlo. Entonces, ese es mi principal consejo. Obsesiónense con lo que están buscando
y tengan una ética de trabajo y estén todo el día trabajando para lograr ese objetivo. Yo no creo mucho en lo que vos dijiste, o sea, si bien obviamente es importante el trabajo, o sea, creo que hoy en día todo es 100% delegable y una persona puede tener un equipo comercial, puede tener un gestor de tráfico que le genere leads y no necesita estar todo el tiempo ahí, pero sí es muy importante que esa persona sea el estratega y la mente de todo el negocio y pueda manejar y entender cada una de las partes. Entonces, no creo que sea una cuestión de sacrificio ni de romperse el culo todo el día laburando, pero sí tenés que tener mucha cabeza para vos poder dominar esas cosas. Y ¿qué le diría a ese alumno? Que pase más tiempo con nosotros. Nosotros vivimos 100%, yo hace años que vivo de mi servicio digital, lo sé hacer, lo sigo haciendo, lo voy a seguir haciendo. Y si pasás más tiempo acá, si pasás más tiempo en nuestra plataforma, en nuestra comunidad, si asistís a nuestras clases, si estás cerca nuestro, si hablas con nosotros, no vas a tener ningún tipo de inconveniente para hacerlo. Tus tiempos serán tus tiempos, los tiempos de Dios son perfectos y lo sabe Él, pero por eso yo no te voy a decir, no, en una semana, en un mes, en 3 meses, no, son tus tiempos, o sea, son tus aprendizajes, serán tus procesos, pero si vos te mantenés en este camino, estando acá, estando con nosotros, eh, no hay chances de que vos no logres vivir justamente de un servicio digital o del servicio que ya tengas actualmente. Así que cierro con eso. Eh, Me encantó esto, no sé qué te pareció a vos, pero me generó una satisfacción enorme poder hacer este tipo de contenido para todos ustedes. Sí, a mí también creo que es súper nutritivo, tanto para nosotros, repasás un montón de conceptos y de cosas que está bueno, como para los chicos. Espero que le saquen el máximo provecho. Sí, que todos los profesionales, los dueños de negocios que están ahí del otro lado, puedan escuchar este tipo de contenido, puedan acercarse, puedan interactuar más en la plataforma y con nosotros. Yo siempre les digo, nos encanta que nos rompan los huevos, entonces sigan trabajando, sigan consumiendo este tipo de contenido y manteniéndose en este tipo de entornos, que el éxito es inevitable si se mantienen en esta línea. Así que de mi parte simplemente eso. Chau, chau.